Una característica de las personas que son muy inteligentes es que descubren el relieve que tienen diferencias o distinciones que son muy pequeñas. Caen en la cuenta de algo y son capaces de proyectar todas sus consecuencias. Esta es una de las razones por las que a mí me parece que Aristóteles es un gran pensador y que es una persona muy inteligente. Y una de las pruebas se encuentra en su misma reflexión acerca de los seres vivos. Aristóteles tiene una distinción que es perfectamente pertinente para distinguir cómo operan los seres vivos y cómo se mueven o cómo funcionan los seres que no están vivos. Y lo hace refiriéndose a algo que es intrínseco a la vida y al universo físico en general, que es el movimiento. Nosotros, como nuestro pensamiento es muy abstracto y especialmente por la impronta también de la ciencia moderna, que se basa en paradigmas y en modelos, siempre el movimiento tiene grandes dificultades para entrar en el conocimiento. Esto ya lo decía en el siglo XIX el filósofo Henri Bergson, ¿no? Decía, nosotros tendemos a considerar la realidad espacialmente, como deteniéndola en el tiempo, y sin embargo la realidad es temporal. Bueno, si esto se puede decir de la realidad, especialmente se puede decir de los seres vivos. La actividad es intrínseca a la vida. El ser vivo no sería si no realizara unas determinadas actividades. Y en los seres vivos orgánicos eso se da de una manera temporal, es un despliegue temporal. Pero es un tiempo que no es externo al ser vivo, sino que es el tiempo de la vida. Pensemos sin más en el crecimiento. El crecimiento desde una única célula hasta la tremenda diferenciación celular, la aparición de los órganos y toda esa unidad en la diversidad. Es algo que se da temporalmente. El crecimiento es una actividad típicamente vital, no es la única. Aristóteles distingue las actividades vitales de las que no lo son, haciendo una distinción de estas en cuanto a movimientos, en cuanto a actividad. Aristóteles señala que el fin es aquello respecto de lo cual entendemos los movimientos. Solamente desde un objetivo, desde un punto de referencia, podemos decir que si algo se mueve y cómo se mueve. Pero los movimientos, incluso las actividades que pueden realizar los seres vivos, son de dos tipos por respecto al fin. Nos encontramos ante los movimientos normales. Un movimiento normal es algo que se va dando en el tiempo, es un proceso, pero cuando ese proceso llega a su fin, el proceso se detiene. Los movimientos de este tipo son movimientos, dice Aristóteles, imperfectos. Como ejemplo, él pone la construcción. Construir. Cuando nosotros estamos construyendo, estamos realizando una actividad y se está produciendo un movimiento, el movimiento que lleva a la construcción. Pero ese movimiento tiene un fin, que es la realidad construida. Y cuando ese fin aparece, el movimiento desaparece. No puede ser contemporáneo con su fin. Por eso es un movimiento, intrínsecamente imperfecto. Perfección tiene que ver con el fin, con estar acabado, con estar completo. Pues bien, Aristóteles se da cuenta de que no todos los movimientos son así. Pensemos en los movimientos físicos, ocurre así. Un movimiento físico sin más es un cambio y cuando llegamos al estado final se detiene ese movimiento. Quizá habrá otros movimientos, pero no aquel desde el cual hemos determinado que eso es un movimiento. En la vida no ocurre lo mismo. En la vida hay actividades que poseen el fin. Y de hecho esas son las actividades específicamente vitales. El ejemplo que pone Aristóteles del mismo modo que ha puesto el ejemplo de la construcción, porque es más claro, incluso que los movimientos físicos ordinarios, pone un ejemplo que es el conocimiento, la vista. Cuando veo, ver es una actividad. Pero ver no es producir nada. Ver no tiene un fin externo a la vista, sino que cuando veo, ya he visto.
el fin del ver es lo que se consigue viendo, que es el color, el conocimiento. Ver y lo visto son simultáneos. Y el ver entonces es una actividad especial. Es una actividad en la que aparece un fenómeno nuevo, el fenómeno de la posesión. Hay algo que posee algo. Por eso Aristóteles llama a estas actividades actividades perfectas. Y se da cuenta, a diferencia de grandes sectores de nuestra cultura, absolutamente orientada hacia la identificación de lo real con lo producido, se da cuenta de que una cosa es producir y otra cosa es poseer lo producido. Una cosa es producir y otra cosa es vivir, porque vivir es precisamente la condición de la posesión, la condición de toda posesión. Otro ejemplo que pone Aristóteles como de actividad perfecta es la vida misma. ¿La vida para qué vive? Una respuesta a esta pregunta la podría dar otro aristotélico del siglo XIV, el maestro Eckhart, que se preguntaba en uno de sus sermones, y si a la vida le preguntáramos, ¿tu vida por qué vives?, ¿qué nos respondería? Nos respondería eternamente, yo vivo para vivir. El fin de la vida no es ajeno a la vida misma. La vida tiene un fin interno. Y por eso también se ha distinguido entre actividades inmanentes y transitivas. Los seres vivos pueden realizar actividades transitivas, de producción. Pero sus actividades más importantes son actividades perfectas. Y eso crea la inmanencia. Las actividades perfectas tienen un destinatario, tienen a alguien que se beneficia de ellas, aquel que las ejerce. Y esto solo lo pueden hacer los seres vivos. Y entender aquellas funciones que el cerebro tiene, como el conocimiento, sin darnos cuenta de esta característica, es no comprenderlas en absoluto. Así pues, lo característico de los seres vivos desde el punto de la actividad es realizar ese tipo de actividades inmanentes. Y por lo tanto que en ellos la interioridad que se da en un cuerpo, es decir, en una exterioridad, es inseparable de la vida. Los seres vivos tienen un interior que puede tener una gradación, desde la interioridad de una planta hasta la interioridad de los animales, hasta la interioridad del ser humano. Pero no son pura exterioridad. Un filósofo contemporáneo también, Helmut Plessner, decía que lo característico de los seres vivos es que, a diferencia de otras realidades en las que el término, el límite, es simplemente aquello donde una cosa acaba y la otra empieza, un ser vivo es aquella realidad cuyo límite forma parte de ella misma. Es ella la que, con su actividad, se distingue de lo demás y realiza su propia interioridad.